Tenemos a Francisco Bravo, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va, consejero? Buen día y bienvenido. Quería confirmar si nos escucha bien. Buen día, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlo a Jorge Escobar y a Edison Casañas. Qué gusto saludarlo a usted y a todos quienes escuchan Radio Huancavilca a esta hora de la mañana y desearles a todos un buen inicio de semana, una bendecida jornada. Y fin de mes también, ¿no? 31 de enero. El doctor Francisco Bravo Macías, doctor en jurisprudencia, tiene una maestría en Derecho Constitucional. Actualmente vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, nuestro primer invitado en Contrapunto. Doctor, bienvenido. ¿Por qué ha sido un lío designar a las autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cambios de criterios entre una mayoría y otra? Sobre todo en materia de los reglamentos que poco a poco se van aprobando, como en el caso de la designación del superintendente de compañías. Se busca hacer lo mismo para el proceso que debe de derivar en la elección del nuevo Contralor General del Estado, del titular de este organismo de control. Y así ustedes tienen una lista larga de asuntos y tareas pendientes, ¿no? La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público. Bueno, ya creo que me olvido a esta hora de todo lo que tienen pendiente. Doctor, buen día y bienvenido. Sí, muchas gracias. Primero, bueno, quiero aclararles a ustedes que yo no soy el vicepresidente. Yo fui hasta julio pasado el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Luego hubo cambios y ahora el vicepresidente es el señor David Rosero. Pero, perdón por la imprecisión. Sí, fue... Sí, no, es que sabe una cosa, a lo mejor la información que está colgada en la página web del propio Consejo de Participación Ciudadana tiende a que la gente esté desinformada, porque ni siquiera se han dignado en actualizar la página del Consejo de Participación Ciudadana. Y como el señor vicepresidente es invisibilizado, pues, o sea, obviamente que sigue la costumbre de que se sigue refiriendo al tema que yo soy vicepresidente. Bueno, las designaciones de autoridades, como todos lo sabemos, pues son competencias constitucionales que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, ya sea por los dos mecanismos que existen, que es a través de ternas que envía el Ejecutivo, como en el caso, por ejemplo, de las superintendencias, y en el caso de designación de autoridades a través de Comisión Ciudadanas de Selección. Entonces, ¿qué ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana? Ha pasado que lamentablemente ha habido una contramarcha, es decir, por parte de quienes han estado al frente de la dirección de la institución, es decir, con la presidenta y su vicepresidente. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que ha venido ocurriendo al interior del Consejo realmente es preocupante. Y es preocupante para nosotros los consejeros que tenemos esa responsabilidad social de hacer lo que nos determina la Constitución, la ley y los reglamentos. Por decirle, imagínense ustedes el tiempo que se ha perdido. Se han suspendido 14 sesiones ordinarias. 14 sesiones ordinarias. ¿Por qué se han suspendido 14 sesiones ordinarias? Porque la presidenta pues ha tenido una mayoría escasa de 4 votos, tuvo una mayoría, y resulta que cuando le faltaba un voto, sencillamente veía en la pantalla de que no estaban los 4 de mayoría, y ella decía, tengo que suspender la sesión porque tengo actividades administrativas, sabiendo que hay un vicepresidente que a falta de la presidenta se le encarga la dirección de las sesiones al vicepresidente. Otras ocasiones decía, se me cayó el internet. Es tan malo el internet en Mocolí que se le caía siempre, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto ha hecho que en la suspensión de 14 sesiones ordinarias, eso representa una sesión por semana. Estamos hablando de 3 meses y medio que la institución prácticamente que ha estado parada. Eso en las sesiones ordinarias. En las sesiones extraordinarias ha habido la suspensión de 8 sesiones. Y la última, que fue una cancelación de una sesión el día sábado a las 3 de la tarde, que la convocó la señora presidenta con un único punto, y ese único punto era conocer acciones inconstitucionales del consejero Bravo. ¿Cuáles son mis acciones inconstitucionales? El año pasado se
resolvió que el Consejo de Participación Ciudadana hiciera un recorrido, el Pleno, por todas las zonas afectadas por el terremoto. Apareció una comuna de explotadores de sal, es decir, de saleros de San Clemente, del Cantón Sucre, Valle de Caracas, una comuna de más de 5.000 familias, que hace años resulta que un juez, a través de una prescripción adquisitiva de dominio, le dio una sentencia a un ciudadano y respetando que son tierras ancestrales. Resulta que yo tomé el caso, lo propuse al Pleno, el Pleno lo aprobó, el Pleno resolvió y se abrió una investigación y el Pleno aprobó esa investigación. Entonces, en retaliación a la moción que presenté para la remoción de la señora presidenta, resulta que me dedicó una sesión extraordinaria para este sábado pasado, pero claro, no sé por qué la canceló. Entonces, cosas así están sucediendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, que se utilice esta institución para exponer a un consejero frente a una persona cuestionada en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, donde la sentencia, esa sentencia dice que la sentencia dice que los bienes están ubicados de la vía Charapotó a Valle Caracas, es decir, incierto, no se sabe dónde es. Pero bueno, más allá de eso, es lamentable lo que está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana, que, por decirle, ya se debió haber llevado adelante el sorteo para la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento no se ha llevado adelante aquello. Tenemos pendientes la designación del Contralor General del Estado. Solo estamos en la fase de los comisionados. Es decir, en esa fase estamos. Mire, el Consejo de Participación Ciudadana le da atribuciones a la presidenta del Consejo. En la Ley Orgánica del Consejo de Participación, el artículo 42, claramente dice que ella convoca a las sesiones y suspende las sesiones. Pero en este caso, nosotros dependemos muchísimo de la presidenta porque ella es la que puede poner el pie en el acelerador o puede poner el pie en el freno. Al parecer, tiene puesto el pie en el freno y eso hace que no avancemos, porque ella es la que hace la convocatoria, ella es la que hace el orden del día. Entonces, cuando nosotros estábamos hace algún tiempo con una mayoría, propusimos la elaboración de los reglamentos con un delegado de cada uno de los consejeros. Ese delegado, para que forme el equipo técnico, era el que iba a trabajar en la elaboración del reglamento. De hecho, que se elaboró el proyecto de reglamento para la designación del Contralor General del Estado, una vez por todos los 7 delegados de los consejeros. La misma presidenta del Consejo de Participación, la señora Sofía Almeida, propone en una sesión que se socialice ese reglamento con la ciudadanía para recibir los aportes de la academia, de los profesionales, de los colegios de ingenieros, los colegios de economistas, los auditores y todo lo demás. Pero resulta que no consideraron los aportes interesantes. Solo consideraron un aporte que fue con Piola, el aporte donde decía que se debe de retirar la prueba, es decir, la entrevista y la valoración de los conocimientos en un caso práctico. Entonces, ¿qué pusieron en el reglamento? Pusieron de que tiene que entregársele las preguntas con 48 horas de anticipación. Más o menos como cuando usted va a sacar la licencia de conducir, que hay un banco en la Agencia Nacional de Tránsito, y en ese banco usted va y se estudia las preguntas y luego va a dar aleatoriamente 20 preguntas. Imagínense ustedes, un postulante a Contralor General del Estado se entiende que es una persona versada en la materia, en control gubernamental, en auditoría, en todo lo demás. Y resulta que hay que entregarle las preguntas con anticipación. Obviamente que eso va a dar un sinnúmero de subjetividades, porque ¿quién controla las preguntas? Y sumado a eso, que cambiaron el reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección para que el Pleno sea el que ponga a la Comisión Técnica de Verificación de Requisitos. El Pleno, es decir, ya no un consejero con su delegado. ¿Por qué cambiaron al Pleno? Porque la señora tenía una mayoría de 4. Pues. Entonces, el Pleno, ellos pusieron una comisión técnica al gusto y antojo de ellos. Entonces, a tal punto que el coordinador de esa comisión técnica es el asesor de la señora presidenta, el señor Gallo, que tiene instrucción
básica es un señor bachiller, pues. Entonces ustedes se imaginan, sabiendo que en el país se valora mucho la meritocracia, la formación académica, la trayectoria, que un señor bachiller sea el que esté liderando esa comisión técnica. Y no cuestiono a los bachilleres, porque me quieren indulgar de que yo cuestiono a los bachilleres. Los bachilleres están preparados en su formación para hacer hasta donde puedan llegar, es decir, hasta su formación de bachiller. Pero hablar de un tema estrictamente técnico, de la elaboración de un reglamento para designar a la autoridad más importante que tiene la República del Ecuador, obviamente en materia de control gubernamental, resulta que, entonces, todas estas situaciones han venido afectando el normal desenvolvimiento. Imagínense ustedes, hace algún tiempo renunció el coordinador jurídico, el doctor Hugo Icaza, y él claramente en su carta de renuncia lo dijo, que no se podía avanzar porque habían personas que no estaban en condición de estar dentro de los equipos técnicos ni estar al frente de la elaboración de reglamentos. Por eso que ese reglamento se lo iba haciendo como pantalón de payaso. Es decir, un retazo, otro retazo, que cambia aquí, que cambia acá, que cambia acá, porque habían cosas que eran realmente impresentables. 7:16. Entonces, sí, perdón, doctor, es para poder avanzar con el tiempo, solo tenemos media hora y también debe hacer sus preguntas mi compañero Edison Casañas. Mi última inquietud, por favor, doctor. Bueno, sabemos cuál es la pugna, ¿no? Usted mocionó que se conozca un informe por el supuesto incumplimiento de funciones de la presidenta Sofía Almeida. Ella ha alegado, como lo establece la Carta de Montecristi, que esas competencias de eventuales destituciones o procesos de remoción son de exclusiva competencia de la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Por otro, ¿por qué hoy asistimos a distintos giros, cambios de criterios, oscilaciones, diría yo? Porque no se olvide que cuando usted fue vicepresidente en el año 2020, tanto la consejera Ivette Estupiñán como María Fernanda Rivadeneira aseguraron que votar por Bravo era votar por Cruz, porque usted asumió luego de que el ex presidente de este consejo, Cristian Cruz, fuera destituido en el pleno de la Asamblea Nacional. Y lo propio con Ivette Estupiñán. Primero votó con Almeida y luego se ha hecho hacia la orilla de ustedes. ¿Estos cambios a qué obedecen, doctor? Porque es lo que observa la ciudadanía de manera permanente. Sí, en los cuerpos colegiados siempre hay correlación de fuerzas. Es decir, las mayorías no es que son mayorías fijas, hay mayorías que de acuerdo a cómo se van desenvolviendo las acciones, se van yendo por las diferentes corrientes. Por ejemplo, ha habido propuestas, mociones que ha presentado el consejero, por ejemplo, el consejero Juan Javier Dávalos, que sabemos de qué línea es, y han sido mociones que tienen aspectos lógicos, que contribuyen. Entonces yo he votado por esas mociones. Ha habido mociones que ha presentado la propia consejera presidenta Sofía Almeida. Yo he respaldado esas mociones. La propia consejera. Es decir, aquí no es que estamos hablando de un sectarismo de que mi posición es única y no puede cambiar. No, de ninguna manera. En los cuerpos colegiados siempre pasa aquello. Hay correlación de fuerzas. Pero esa correlación de fuerzas hay que entenderla con la madurez suficiente para entender que uno puede estar en mayoría o en minoría. Y no por el hecho de que yo hoy día estamos en una mayoría, haya que desconocer a las opiniones que puedan ser constructivas de parte de la minoría. Eso no puede ser, porque cuando uno tiene madurez política, que uno tiene formación democrática, entiende que así son las diversas posiciones en materia o en cualquier cuerpo colegiado. En cuanto a la cesación y remoción, hay que hacer dos análisis que no son las palabras con el mismo significado. Cesación, ¿qué es cesación? Es cuando, en el caso de la consejera, se la cesa de sus funciones de consejera. Entonces, ¿quién tiene esa facultad para cesar a un consejero? La Asamblea Nacional del Ecuador a través de un juicio político. Ahí sí, puede cesar y censurar, ¿no es cierto?, en el ejercicio de sus funciones como consejero. Aquí estamos hablando de la remoción. ¿Qué es la remoción? La remoción la puede hacer el pleno del consejo. ¿Por qué? Porque en derecho las cosas de la misma manera que se hacen, se deshacen. Lo que se hace cuando se designa a un presidente de un cuerpo colegiado es que se le da el rol de presidente o de vicepresidente.
Y ese mismo rol, el Pleno tiene la facultad de retirárselo cuando existen bloqueos, cuando existen boicot, cuando no hay un normal desenvolvimiento de la institución. Es como que ustedes, la radio Huancavilca, tenga un directorio, sean 4 o 5 accionistas, y resulta que uno está a cargo de la gerencia. Pero cuando van a prender la radio, y resulta que están hablando, él es barcelonista y están hablando de Melec, baja el switch y dice, hoy día no se va a transmitir. Y eso por reiteradas ocasiones. ¿Qué hace el directorio de la radio con ese gerente? Lo que hace es que lo remueve, le dice, señor gerente, usted es dentro de este grupo de accionistas, nosotros lo hemos puesto a usted, pero usted no está permitiendo el normal desenvolvimiento de las actividades de la emisora. Salga de aquí, señor, póngase a un lado. No se lo está sacando de la calidad de accionista de la radio. Se lo está retirándole el rol que esos accionistas le entregaron para que dirija la radio. Es decir, ¿por qué? Porque la radio no puede dejar de producir, pues. Porque la radio tiene que estar al aire generando, pues, el fin social, el fin económico. En este caso, nosotros como consejeros no podemos cometer la omisión de permitir que la señora siga suspendiendo sesiones, que siga ocultando información. Imagínense ustedes, denuncia del coordinador de la veeduría para la designación del Contralor General del Estado. No lo convocaron a la apertura de los sobres de las carpetas de los postulantes para ser comisionados ciudadanos de selección. Lo mismo pasó con la coordinadora del CNE, de la veeduría. También presenta denuncia porque no le dan la información y no permite que esté presente en las aperturas de los sobres. El doctor Francisco Bravo, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, está en Contrapunto. Continúa Edison Casañas. Doctor, es sorprendente cuando uno escucha de parte de los consejeros de Participación Ciudadana que han sido suspendidas 14 sesiones extraordinarias, 3 meses sin laborar, no hay actividades y justamente como decía Jorge, la observancia del ciudadano, ¿no? Uno se da cuenta, sopesa obviamente esta situación. Y ya el presidente de la República ha anunciado una consulta popular donde la primera inquietud podría ser, entre otras, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Y con esta situación que prácticamente están tirios y troyanos peleándose ahí, disputándose, una situación política, en medio de eso está el ciudadano que dice que no laboran, que no trabajan. Hay estadísticas, obviamente, del propio presidente de la República, estadísticas del Congreso Nacional, donde se pone visto bueno a las actividades que realizan estas instituciones tan serias. ¿Cómo se siente usted de estar involucrado en esta situación de un gremio tan importante, de una institución tan importante como es el Consejo de Participación Ciudadana? Que no hay actividades. Edison, es usted, ¿no? Mire, Edison, realmente me siento compungido, apenado, porque yo he sido formado en el área privada. Yo vengo, en estos momentos para la entrevista, vengo desde las 4:30 de la mañana que me levanté, llevando a los trabajadores a una finca que tengo una plantación de plátano dominico. Desde las 4:30 de la mañana. Dejé a la gente y luego regreso. ¿Por qué, Edison? Porque uno es formado en la actividad productiva. Para uno el tiempo es oro. Entonces, si he sido electo por el pueblo ecuatoriano, y mis 2 lemas eran el siguiente: machete a la corrupción y a la impunidad y ojo al Cristo en la designación de autoridades. Entonces, si he asumido ese compromiso con el pueblo ecuatoriano a través de esa confianza que me otorgaron a través del voto, yo no puedo traicionar esa voluntad del pueblo ecuatoriano. Para mí hubiese sido muy fácil acomodarme en el lado de la desidia, pero yo no soy formado de esa manera. Otra de las cosas, estimados amigos, yo fui candidato sin respaldo de ninguna organización política. Por eso es que ustedes me pueden ver que hablo sin atadura, sin cadena. Soy libre pensador. Tengo la formación de ser comunicador social, licenciado en periodismo. Entonces sé cuál es mi compromiso con esta sociedad. Por eso es que decidí tomar la decisión de presentar la remoción de la señora presidenta del Consejo de Participación, que más allá de eso es mi amiga. Hemos sido compañeros, hemos
Pero lamentablemente la señora presidenta ha tomado un mal curso. Y esto es lamentable, estimados amigos, esto es lamentable porque yo lo dije en una exposición. Todas las autoridades, tanto dignatarios y funcionarios, cuando permiten que sus familias influyan en sus actividades, se caen. Y en este país ya hemos visto muchos que se han caído por influencia de las familias en el ejercicio de las funciones, tanto como dignatarios o como funcionarios. Entonces, eso es lamentable. Es lamentable que no se actúe con independencia, sino más bien escuchando al de al lado, al de atrás, al de al frente, que a veces sí es necesario escuchar, pero hay que tomar la decisión propia. Frente a ello, yo sí realmente en varias ocasiones les he dicho, compañeros, ustedes están haciendo lo que hacen los sepultureros de Ghana, los de Sudáfrica, que llevan al cadáver bailando, si lo han visto danzando. Eso es lo que están haciendo con el Consejo de Participación Ciudadana. Yo les dije, yo les en varias ocasiones los llamé a la reflexión. A la presidenta, señora presidenta, le dije, corrija, reinstitucionalicemos esta institución, refortalezcámosla, hagamos que las autoridades que sean electas vayan con toda la legitimidad. Y para tener esa legitimidad se necesita ser transparente, que los procesos de designación de autoridades estén expuestos a los ciudadanos veedores, a ustedes como medios de comunicación, que son el contrapeso de esta sociedad, contrapeso político del orden constituido, para así poder llevar adelante autoridades con legitimidad. Y el día de mañana podamos mirar al pueblo ecuatoriano de frente y no tener que hacer mirada cabizbajas. Entonces significa prácticamente que tiene una muerte anunciada, porque en febrero 5 son las elecciones intermedias y estaría también involucrada esta consulta popular. Ustedes tienen que hacer méritos extraordinarios para que la ciudadanía recapacite de pronto en una respuesta negativa con respecto a la supervivencia del Consejo de Participación Ciudadana. Hay una película que creo que se llama El vuelo 505, donde el piloto, algo le pasa al piloto y el copiloto toma el timón de control de la aeronave y la saca de estrellarla. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el Consejo de Participación. Estamos sacando la aeronave que va a pique, la estamos levantando para que tome vuelo y se estabilice. En caso contrario, el Consejo lo llevan a estrellarlo. Y eso es lamentable porque si revisamos las herramientas constitucionales y legales que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, es una noble institución. Pero lamentablemente las acciones de los compañeros han conllevado a que se vaya a pique. Yo nuevamente, públicamente, les reitero y les pido a los compañeros consejeros de que reflexionen y nos unamos en un solo puño para trabajar. Eso es lo que queremos, estimados señores periodistas. 7:28, el doctor Francisco Bravo, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, está aquí en Contrapunto. La del estribo, doctor, usted ha dicho que Sofía Almeida es su amiga, pero que no está cumpliendo con sus funciones, con su trabajo. ¿María Fernanda Rivadeneira lo podría hacer mejor? Bueno, le digo algo, aquí no se trata de nombres, aquí se trata del compromiso de quien vaya, sencillamente haga las cosas de acuerdo a lo que dice la Constitución, la ley y los reglamentos. Como le dijo Sócrates a Platón, Platón es mi amigo, pero aún soy más amigo de la verdad y la razón. Sea quien sea, pero tiene que ir a cumplir sus funciones. Caso contrario, habrá que aplicarle la misma receta, lamentablemente. Bien, agradecemos la comparecencia del doctor Francisco Bravo, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Que tenga una excelente semana, doctor. Gracias, igual para ustedes. Una bendecida jornada. Igual.